¿qué tal amigos? Mi nombre es Brian Oñate, estudiante de primer nivel de la carrera de mecánica automotriz en el Instituto Superior Tecnológico ISMAG, ubicado en Tumbaco. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar sobre lo que es la electricidad. Para tener un poco más claro este concepto, tenemos que saber lo que es una estructura atómica. ¿Qué es una estructura atómica? Se puede decir que la materia está constituida por partículas infinitamente pequeñas, las cuales se llaman moléculas. Eh, a su vez, las moléculas se dividen en partes aún más pequeñas llamadas átomos. ¿Qué es un átomo? Quizá la mayoría sabe que es un átomo. Un átomo es, quizás podríamos decir, la parte más pequeña en la que se podría dividir la materia. Sabemos que el átomo consta de una estructura atómica, la cual tiene un núcleo, protones, neutrones, electrones. Sabemos que pueden existir variedad de átomos, unos átomos con cargas positivas, otros con cargas negativas y otros con cargas neutras. Pues sabemos que un átomo con carga negativa, siempre el número de electrones va a ser mayor que el número de protones. Ya sabemos que los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva. El átomo neutro es aquel que tiene igual número de protones y igual número de electrones, el cual no varía mucho. El átomo positivo tiene mayor cantidad de protones y menor cantidad de electrones, el cual también se llama catión. Teniendo claro este concepto, podríamos decir que la electricidad es el paso de los electrones por un conductor. La electricidad tiene tres partes fundamentales que la constituyen, lo que es el voltaje, la intensidad y la resistencia. ¿Qué es voltaje? Voltaje, o denominado también diferencia de potencia, podríamos decir que es la fuerza con la cual son empujados los electrones a través de un conductor. Su unidad de medida es el voltio. Y se podría decir que la intensidad es la cantidad de electrones que pasan por un conductor. La unidad de medida de la intensidad es en amperios. Y por último, la resistencia. Se podría decir que la resistencia es la dificultad o la oposición que presenta un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el ohmio. Bueno, una vez que ya nos hemos relacionado con estos conceptos, podemos ahora eh, entender lo que es un circuito eléctrico. Podríamos decir que un circuito eléctrico también está conformado por sus partes, como es un generador, un conductor, un receptor y un interruptor. ¿Qué es un generador? Podríamos decir que es de un almacenamiento de corriente, el cual se encarga de empujar a los electrones por el circuito. ¿Qué es un conductor? Es el canal por donde van a impulsarse los electrones en este caso. ¿Qué es un receptor? Podría ser a su vez un foco, también algún motor y etcétera. Un interruptor, ¿qué es un interruptor? Un interruptor se encarga de abrir y cerrar el circuito. Podríamos decir que tenemos dos clases de circuitos, circuito en serie y circuito en paralelo. Como su nombre lo dice, circuito en serie, siempre sus consumidores van a estar conectados en serie, lo cual se dice que el voltaje va a variar y la intensidad siempre se va a mantener igual. Circuito en paralelo, o sea, este circuito siempre se va a mantener sus consumidores paralelamente, lo cual el voltaje siempre se va a mantener igual y la intensidad va a variar y se va a dividir. Este circuito en paralelo lo podemos encontrar lo que es en nuestros domicilios, también en los automóviles, ya que es una manera más factible de hacer una conexión eléctrica. ¿Cómo calculo yo la intensidad, la resistencia y el voltaje de un circuito? Muy simple. Para esto tenemos que ayudarnos con la ley de Ohm, la cual nos dice que la intensidad de corriente eléctrica obtenida en un circuito es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos hacer unas operaciones matemáticas una vez nosotros hayamos medido el voltaje, la resistencia y la intensidad de nuestro circuito. Lo cual dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia, igual intensidad es igual a voltaje sobre resistencia.
Y resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Para la medición de dicha acción de la intensidad, resistencia y voltaje, utilizamos diversos aparatos como puede ser el multímetro, el amperímetro y el voltímetro. Estos nos ayudan a tener una medida exacta de la cantidad de voltaje que está produciendo nuestro circuito, del amperaje. Bueno, esto es todo por hoy. Les agradezco su atención. Hemos hablado sobre estructura atómica, sobre el átomo, sobre la electricidad, circuito en serie, en paralelo, cómo calculamos la intensidad, la resistencia y el voltaje. Hemos hablado también de la ley de Ohm.